Si pasaras junto a Stacy y Kate en un bar, no pensarías que son madre e hija. No se vestían así, ni hablaban así, ni siquiera se comportaban así. Parecían dos mujeres que compartían historias con martinis. Dos mejores amigas que podrían chismear sobre sus vidas amorosas, enviarse memes atrevidos o ver apasionantes thrillers románticos juntas los fines de semana. Pero debajo de esa extraña cercanía había algo fracturado, algo que nunca estaba del todo bien. Stacy perdió a su padre, Brandon, cuando tenía solo 13 años. Una carretera lluviosa, un camionero que no frenó a tiempo, y de repente Kate era viuda y Stacy medio huérfana. Esa noche lo cambió todo, no solo en la forma en que el duelo consume a las personas, sino también en la manera en que las obliga a madurar demasiado rápido, amar de manera imprudente y apoyarse mutuamente de todas las formas incorrectas. Kate hizo lo mejor que pudo. Realmente lo hizo. Nunca se volvió a casar, pero eventualmente encontró a Ronnie, un hombre carismático, seguro de sí mismo, con ese brillo peligroso en la mirada que las mujeres o evitan o caen por él. Kate cayó fuerte. Mientras tanto, Stacy encontró a Fernando, de buen corazón, ambicioso y quizás un poco demasiado ingenuo para su propio bien. Amaba profundamente a Stacy, pero Stacy era volátil, no de manera cruel, sino de una forma herida. Llevaba su dolor como un perfume. Se enojaba fácilmente, decía cosas que no quería, y luego lloraba como una niña que acaba de romper su juguete favorito. Sin embargo, de alguna manera, todos coexistían. Tenían cenas, brindaban en Año Nuevo, y desde afuera parecía extrañamente funcional. Pero por dentro, el vínculo entre Stacy y Kate había comenzado a mutar, no de una manera sexual, sino de una manera emocionalmente fusionada, psicológicamente codependiente. Veían películas eróticas juntas, no siempre intencionalmente. A veces simplemente aparecían mientras navegaban por Netflix. Pero eventualmente se convirtió en algo sobre lo que bromeaban. Se reían de las escenas eróticas, calificaban a los actores y hacían comentarios impulsados por el vino como «Dios, dejaría que él arruinara mi vida» o «Apuesto a que es mejor en la cama que Ronnie». Lo que comenzó como una charla inofensiva lentamente erosionó las fronteras que se suponía debían separarlas. Con el tiempo, no se sentía tan raro hablar sobre juguetes sexuales, o comentar los atuendos del otro, o preguntar casualmente, «Entonces, ¿qué tal es Fernando en la cama?» Y para Stacy, que ansiaba tanto atención como emoción, esa cercanía con su madre no solo era un vínculo, era embriagadora. Para cuando llegó su cumpleaños número 23, Stacy no quería una gran fiesta. Ni clubes, ni amigos. Solo los cuatro. Ella, Kate, Fernando y Ronnie en casa de su madre. Algo simple. Algo íntimo, como ella lo expresó. Llegaron alrededor de las 6 de la tarde. La mesa estaba puesta. Las bebidas ya estaban servidas. La música sonaba suave desde un altavoz cerca de la ventana. Una lista de reproducción de canciones pop melancólicas y R&B sensuales. Al principio fue inofensivo. Risas, historias, copas chocando. Ronnie contó una vieja historia de un accidente en motocicleta. Fernando bromeó sobre la obsesión de Stacy con el vino rosado, y Kate estaba en uno de sus momentos magnéticos, llena de historias, con los ojos brillando de nostalgia provocada por el vino. En algún momento, Kate sacó chupitos de tequila. Las cosas empezaron a volverse borrosas después de eso. Ronnie se sentó más cerca de Stacy de lo habitual. Fernando y Kate intercambiaron miradas y sonrisas. Nadie hacía nada inapropiado aún, pero la energía había cambiado. Los chistes se volvieron más arriesgados. Los comentarios coqueteaban con lo no dicho. Luego vino esa conversación, la que resonaría en la cabeza de Stacy para siempre. Estaban hablando de cosas, de la lista de deseos de fantasía. La pregunta era inocente. ¿Cuál es una cosa que siempre has querido probar pero nunca te has atrevido? Kate se rió y rodó los ojos. Vale, no me juzguen, dijo, levantando las manos. Pero siempre he tenido curiosidad por el intercambio. Ronnie se rió. ¿Cómo intercambiar parejas? Kate asintió. Luego miró a Stacy, con las cejas levantadas, claramente esperando sorpresa. Pero Stacy no se inmutó. Miró a Fernando y sonrió con malicia. Quiero decir, lo he pensado. La habitación se detuvo. 4 personas que no deberían haber compartido ese tipo de pensamiento ahora lo estaban experimentando juntas. Ronnie levantó su vaso. Bueno, caray. Quizás todos somos más raros de lo que pensábamos. Y luego ese momento, el momento que lo cambió todo. Kate, riendo, dijo las palabras. Quiero decir, todavía podemos intentarlo, solo una vez. Se suponía que era una broma, un comentario casual, pero el alcohol lo convirtió en otra cosa. En indicación en permiso. Silencio llenó la habitación durante 5 segundos, luego 10. Entonces Fernando dijo,
No es la peor idea que he escuchado. Stacy se rió. ¿En serio? Ronnie se reclinó, con los brazos detrás de la cabeza. Somos todos adultos. Todos confiamos en los demás. ¿Cuál es el daño? Kate sirvió más vino. Nadie recuerda quién se levantó primero, quién se movió hacia quién, si fue Stacy rozando el brazo de Ronnie o Kate colocando una mano en la rodilla de Fernando. Pero dentro de la hora, la habitación se había transformado en una difusa y cálida neblina de extremidades y susurros y manos errantes. No era amor, ni siquiera era lujuria. Era un desafío hecho realidad, una caída de 4 personas en una alucinación compartida. Todas las fronteras desaparecieron. Toda la lógica abandonó la sala. Madre e hija se convirtieron en extrañas en ese momento, cada una persiguiendo la adrenalina, el placer, algo indescriptible del que nunca regresarían. Sin protección, sin preguntas. Solo un acto febril que se desvaneció en el silencio. Cuando terminó, nadie habló. Se quedaron dormidas en habitaciones separadas, o quizás simplemente se quedaron despiertas, mirando al techo, demasiado aturdidas para hablar. Por la mañana, Fernando fue el primero en irse. Tenía un viaje de negocios a 2 estados de distancia, y besó a Stacy en la frente, como si nada hubiera pasado. Kate hizo café. Nadie mencionó la noche anterior, ni siquiera como una broma, pero Stacy sabía que algo había cambiado. Era como si se hubiera hecho una grieta en una pintura perfecta. Podrías ignorarlo por un tiempo, tal vez incluso olvidar, pero tarde o temprano, toda la imagen comenzaría a desmoronarse. Y 3 semanas después, esa grieta se rompió. Había dejado de tener su periodo. Había sentido náuseas. Al principio lo había ignorado, culpando al estrés, alcohol, hormonas. Pero en el segundo en que orinó en ese palo y vio esas 2 líneas rosas, el mundo se derrumbó. Cayó de rodillas en el baño. Una ola de pánico la consumió. Parpadeó como esperando que las líneas se desvanecieran, pero no lo hicieron. Y luego vino la aterradora realización. Fernando se había ido desde el día después del cumpleaños. No la había tocado, ni una sola vez, lo que dejaba a una persona. Ronnie, el novio de su madre. El novio de su madre ahora era el padre de su hijo no nacido. Vomitó en el fregadero. Sus piernas temblaron. Todo su cuerpo se encogió sobre sí mismo. No era solo el embarazo, era la vergüenza, era la traición y sobre todo, era la horrenda e insoportable verdad de que todo comenzó con 5 palabras casuales de la boca de su madre. Aún podemos intentarlo, solo una vez. Stacy no durmió durante 3 noches seguidas después de la prueba de embarazo. Probó té de hierbas, podcasts calmantes, una ducha caliente a las 3 de la mañana. Nada apagaba el ciclo corriendo por su cerebro. Una noche de borrachera, un impulso descuidado, un momento fugaz de placer, y ahora un pequeño latido casi seguro latiendo con el ADN de Ronnie. Fernando seguía enviando mensajes con sus habituales selfies de buenos días desde las habitaciones de hotel. Una media sonrisa, una taza de café, un horizonte. Stacy los miró fijamente hasta que le ardieron los ojos, incapaz de responder con algo más que un emoji de pulgar arriba. Cada vez que abría el chat, veía la foto que él le había enviado la noche antes de irse. Él en su cocina, con los brazos llenos de comestibles, prometiendo hacerle el mejor pijama party de cumpleaños de adultos. Tiró el teléfono y paseó por el apartamento. Al amanecer del 4.º día, condujo a una clínica a 3 suburbios de distancia, esperando que el anonimato se sintiera como absolución. La enfermera habló con sílabas suaves. Está bien, respira profundamente. Confirmaremos todo. Pero la pantalla del sonograma fue un disparo de verdad. El técnico señaló un grano de luz y lo llamó su bebé. Stacy escuchó un rugido en sus oídos, como frenos de metro chillando dentro de su cráneo. En el estacionamiento, vomitó en un vaso vacío de Starbucks y luego lo lanzó tan fuerte contra el parabrisas que los restos de café salpicaron su blusa. Cada olor le daba arcadas. La dulce podredumbre de un envoltorio de comida rápida, el asfalto quemado, el ambientador de cereza colgando del espejo retrovisor. Ella lo peló y lo arrojó al piso del pasajero donde el ramo de Fernando había viajado, una semana antes. Los pétalos ahora estaban quebradizos, su perfume hacía tiempo se había ido. Ella pasó por alto los mensajes no leídos de Kate. ¿Brunch mañana? ¿Estás bien, cariño? Contesta si estás despierta. Stacy apagó el teléfono. 2 noches después, entró sin avisar en la casa de Kate, con la llave aún en su llavero desde los días de universidad. Las luces de la sala estaban apagadas, excepto por el parpadeo de la televisión. Kate estaba tumbada en el sofá, con una copa de vino inclinada en su mano. Una vieja película de suspenso romántico se reproducía, amantes besándose en una tormenta de lluvia. Stacy quería gritar ante lo absurdo. Logró decir, necesitamos hablar,
pero las palabras salieron como estática. Kate apagó el televisor. Te ves pálida. Siéntate. La urgencia de confesar, estoy embarazada, estoy aterrorizada, es tu culpa, mi culpa, la culpa de todos. Le hacía castañetear los dientes a Stacy, pero no salió nada. En cambio soltó, ¿dónde está Ronnie? Kate se encogió de hombros. Liga de bolos esta noche. ¿Por qué? Solo escuchar su nombre hizo que el estómago de Stacy se contrajera. Miró alrededor. Un rompecabezas a medio terminar en la mesa de café. 2 botellas de vino. Una copa. Su madre se refugiaba en una ilusión de normalidad suburbana, mientras Stacy se sentía pudriéndose por dentro. Huyó sin decir una palabra más y escuchó a Kate llamándola, con la voz arrastrada. «Stace, cariño». Afuera, las cigarras gritaban tan fuerte que parecía bíblico. A las 2 de la mañana, se sentó en la cama investigando matemáticas de paternidad. ¿Cuánto tiempo después de la concepción podrían los análisis de sangre separar el ADN? ¿Podría ocultarle esto a Fernando el tiempo suficiente para hacerse un aborto? ¿La perdonaría él alguna vez? ¿Se perdonaría ella a sí misma? Un enlace condujo a otro. Demanda por vida injusta. Casos de ira materna. Filicidio después de la infidelidad. Se desplazó hasta el amanecer, con las pupilas diminutas como puntitos, absorbiendo tragedias que reflejaban su propia espiral. En algún lugar entre los artículos y los ataques de pánico, una decisión se solidificó. Si Ronnie podía reírse de embarazar a una mujer borracha, necesitaba sentir el terror que había sembrado dentro de ella. Ella lo confrontaría, probaría que había robado algo sagrado, lo obligaría a mirar lo que había hecho. El tráfico del sábado por la noche era ligero, las fachadas de las tiendas brillaban como satélites solitarios a lo largo del bulevar. Stacy agarró el volante con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Recordó el último viaje por carretera con Fernando, cantando desafinados canciones pop de los años 2000, burlándose el uno del otro sobre nombres de futuros bebés. El recuerdo le cortó el corazón y alimentó su rabia. El vecindario de Ronnie estaba en una colina con vista al horizonte de la ciudad. Su entrada estaba vacía salvo por un cuadro de motocicleta polvoriento que había prometido reconstruir. Las polillas giraban bajo la luz del porche. Tomó una larga bocanada que sabía a metal y sudor. Luego tocó el timbre. Ronnie respondió en pantalones de chándal grises, torso desnudo, con una cerveza fresca sudando en la mano. Sus ojos recorrieron su sudadera, las manchas en sus mejillas. Vaya, alguien parece estresada. ¿Estás bien? Estoy embarazada, dijo ella. Sin saludo, sin preámbulos, solo una bala. Él levantó una ceja, luego se rió. Vaya, notición. ¿Segura? Ella entró sin ser invitada, con el corazón golpeando contra las costillas. Sí, estoy segura. Y Fernando ha estado fuera de la ciudad todo el tiempo. Vale. Ronnie alargó la palabra como chicle. Entonces, ¿estás pensando que tal vez es mío? Estoy diciendo que es tuyo. Él sorbió su cerveza. Mira, entiendo el pánico. Pero todos éramos adultos que consentíamos. Nadie obligó a nadie. A veces la vida te lanza una bola curva. Eso no fue la vida. Fuiste tú. No usaste protección. Él extendió las manos. Tampoco tú. Eso quebró algo. Yo estaba borracha, maldito. Estabas lo suficientemente sobria para recordar un condón. Se encogió de hombros. Me gusta la emoción. Supongo que tú también. ¿O no habrías dicho que sí? Emoción. La palabra detonó detrás de sus ojos. Vio un tarro de dulces vintage en un aparador. Vidrio grueso, tapa pesada, lleno de canicas. Escuchó su propia voz suplicando, «Vete», pero su cuerpo ya se estaba moviendo. Agarró el tarro, las canicas tintineando como pequeñas campanas de alarma. La sonrisa de Ronnie se desvaneció. Oye, baja eso. Arruinaste mi vida. Su susurro sonó antiguo. No el de una joven de 23 años, sino el de una viuda afligida, una amante traicionada, una madre sin hijos. Ronnie dio un medio paso adelante. Tal vez para calmarla, tal vez para agarrar el frasco. No importaba. Sus brazos se agitaron con toda la fuerza acumulada en días de insomnio y autoodio. El vidrio chocó contra el cráneo, un sonido repugnante como al quebrar un coco. El frasco se hizo añicos. Las canicas explotaron por el suelo de madera en arcos en cámara lenta antes de dispersarse en trayectorias salvajes. La cerveza de Ronnie voló, la botella golpeando una pared, el líquido ámbar serpenteando por las fotos familiares. Él y Kate en un lago, riendo en una perfección iluminada por el sol. Los ojos de Ronnie se abrieron, más confundidos que enojados, las pupilas dilatándose mientras la sangre brotaba de una herida dentada. Se tambaleó, extendió la mano, intentó agarrar una silla de cocina, falló y se desplomó. Su cabeza golpeó la esquina de un gabinete con un golpe sordo. El sonido le recordó a Stacy cuando se deja caer una sandía. Se congeló. Ojos. Высокий писк заменил слух. Зрение сузилось, и единственное, что было ясно, это алый ореол, расползающийся под волосами Ронни. Она встала на колени, 2 пальцами ища его пульс на шее, как видела в фильмах.
Ничего. Или, возможно, ее собственный пульс был настолько громким, что она не могла почувствовать его. Секунды, минуты. Время рассыпалось. Адреналин отступил, и вернулась тошнота. «Ты только что убила человека». Фраза повторялась. С каждым разом все громче. Она почувствовала влажность на своих джинсах. Кровь, моча, слезы. Она не могла сказать. Она попыталась сделать компрессии для сердечно-легочной реанимации, как учили на уроках здоровья в старшей школе, но ладони скользили по крови. Темное пятно под его черепом становилось все шире. Из его губ не было дыхания. Внутри что-то кричало «Беги!». Она пошатнулась к коридору, едва не споткнувшись о катящиеся шарики. Ее отражение в зеркале в коридоре остановило ее. Широко открытые покрасневшие глаза. Худи, забрызганная как холст, на месте преступления. Маленький голос, рациональный, почти материнский, прошептал: «Подумай о ребенке». Она прижала руки к животу. Этот жест ужаснул ее. Спасти жизнь, созданную любовником, которого она только что убила. Она закружилась. Обвела взглядом комнату в поисках чего-то, чтобы стереть отпечатки. Но мысли были как белый шум. Она подошла к раковине, пустила воду, терла руки, пока не начали кровоточить костяшки. Розовые ручейки закручивались в водоотвод. Шаги. Звяканье ключа. Голос Кейт раздался в коридоре. Веселый, подвыпивший. «Ронни, почему свет выключен, дорогой?» У Стейси горло сжалось. Ей хотелось спрятаться, раствориться в стене, повернуть время вспять. Она вошла в гостиную как раз в тот момент, когда Кейт включила верхний свет. Освещение открыло все. Шарики блестели, как разбитые звезды. Разбитая банка, пятно крови, тело Ронни, лежащее комом. Сначала на пол упала сумка Кейт. Затем из ее груди вырвался рев, настолько резкий, что мог резать стекло. Она бросилась к Ронни, обняла его голову, покачиваясь и рыдая. «Нет, нет, нет, пожалуйста, проснись! Милый!» Ее глаза уставились на дочь, покрытую пятнами крови, стоящую в нескольких шагах, дрожащую. «Стейси, что ты сделала?» Губы Стейси разомкнулись, но слова не пришли. Вой Кейт сменила ярость. Она встала, сжав кулаки. Слезы размазывали ее тушь в боевой раскрас. «Объясни». «Ahora». Él se rió, croó Stacy, cuando le conté sobre el embarazo. Las facciones de Kate se torcieron, el dolor fusionado con la ira. ¿Así que lo mataste? ¿Cómo es eso justicia? No lo planeé. Yo simplemente perdí el control. Porque nada de esto existiría si no lo hubieras hecho. No te atrevas a culparme. Todos estuvimos de acuerdo. Tú lo querías tanto como yo. Yo era tu hija. Se suponía que debías protegerme de ideas estúpidas, no darme tequila y alentarlas. Kate miró el charco de rojo que se extendía, luego de nuevo al estómago de Stacy. La revelación la golpeó. Dentro de ese vientre estaba el último hilo que la conectaba con el hombre muriendo a sus pies. Algo primal destelló en sus ojos. Marchó hacia el mostrador de la cocina, abrió un cajón de golpe y sacó un cuchillo de chef. Su hoja atrapó la luz del techo, brillando como una advertencia plateada. «Entrégate», siseó, apuntando el cuchillo como si fuera una escritura. «Dile a la policía que fuiste tú». ¿Dejaste que la rabia te llevara al asesinato? Está bien, pero no me arrastrarás contigo. Confiesa. Esta noche. Stacy retrocedió, con la voz temblorosa. ¿Crees que eres inocente? Serviste las bebidas, sugeriste el intercambio, lo llamaste emoción y te quedaste mientras tu novio me usaba como un juguete. Déjalo, Stacy. El tono de Kate bajó a un gruñido. «O juro», se lanzó, moviendo la hoja en un arco amplio. El metal silbó por el aire, rozando el antebrazo de Stacy, abriendo una cinta carmesí de dolor. Stacy jadeó, tropezó, sus tacones resbalando sobre un mármol. Se estrelló contra la pared. Sintió el yeso agrietarse detrás de su hombro. La sangre manchó su manga. Su visión se nubló de nuevo, pero esta vez con una rabia más ardiente que el magma. Todas esas noches sin dormir, confesiones abortadas, la voz suave del técnico de la clínica, todo estalló en un resplandor incandescente. Vio que el cuchillo se soltaba de las manos de Kate, chocando contra las baldosas durante el forcejeo. Por medio segundo, ambas mujeres lo miraron tendido entre ellas como un cable energizado. Y fue allí donde la noche dio su último y fatal giro, el momento en que madre e hija se miraron a los ojos, viéndose no como familia, sino como amenaza. El cuchillo yacía entre ellas como un objeto maldito. El pecho de Kate subía y bajaba. Sudor brillaba en su frente. Su rímel se había derretido completamente. Sus mejillas surcadas por ríos negros. Ojos abiertos con traición. Dolor en algo más profundo. Algo primario. Y Stacy ya no era una hija. Ya no era una mujer embarazada. Ella era una tormenta. Sus miradas estaban fijas.
Ambas jadeaban. Una canica rodó suavemente por el suelo de la cocina entre ellas, haciendo un ligero clic, como una cuenta regresiva hacia algo irreversible. Ninguna se movió. Durante unos largos segundos, el mundo contuvo la respiración. «Dilo», susurró finalmente Kate. «Decir qué, que lo sientes, que eres tan culpable como yo, que sabías lo que estabas haciendo, que este lío no comenzó conmigo. Dilo antes de que pierda la última pizca de misericordia que aún tengo por ti». La garganta de Stacy se tensó. «¿Quieres una confesión? Bien, cometí el error de confiar en ti». Su voz se quebró. «Fuiste tú quien dijo probemos, como si fuera un juego de mesa, y yo, como una idiota, seguí tu ejemplo porque eras mi madre». Se suponía que tú eras la línea que nunca cruzaría. Kate parpadeó. Algo le picaba detrás de los ojos. Parecía como si estuviera oyendo un idioma que solía conocer, pero que había olvidado hace mucho. ¿Crees que yo quería esto? ¿Que terminaras embarazada? ¿Para que Ronnie esté muerto? ¿Para que mates al único hombre que me hizo sentir viva de nuevo después de tu padre? El grito de Stacy rompió el silencio de la casa. Él se rió cuando se lo dije, mamá. Se rió del embarazo como si fuera un juego. ¿Y tú? ¿Estás llorando por él? Eso fue todo. Ese fue el detonante. Kate se lanzó de nuevo. Esta vez completamente, agarrando el cuchillo. Stacy también intentó alcanzarlo. Sus manos chocaron. No fue una pelea elegante. No fue coreografiada. Fue real, cruda, fea. Kate agarró un puñado de la sudadera de Stacy y la jaló hacia atrás. Se estrellaron contra la puerta del refrigerador. Un imán cayó, luego un segundo. Stacy golpeó las costillas de Kate con el codo. Kate la empujó hacia el fregadero. Una olla se volcó. Los cubiertos se esparcieron por el mostrador. Un vaso cayó y se rompió a sus pies. «Suéltalo, mamá», gritó Stacy, agarrándole la muñeca. Pero Kate estaba temblando violentamente, con los ojos mirando por todos lados, completamente consumida. «Estás arruinando todo. Lo amaba. Lo amaba. Él era todo lo que me quedaba. Me tenías a mí». Eso hizo que Kate se detuviera, solo por un segundo. Y ese segundo fue suficiente. Stacy la empujó con fuerza hacia atrás. Kate se tambaleó. Tropezó con la pata de una silla y cayó al suelo. Su palma aterrizó a centímetros del cuchillo. Pero esta vez, Stacy fue más rápida. No recogió el cuchillo con elegancia o propósito. Su mano lo agarró como si fuera una extensión de su furia, como si el metal la hubiera estado esperando todo el tiempo. Kate levantó la vista desde el suelo, sangrando del codo, con la boca temblando. «Stacy, bájalo. No hagas esto». Pero Stacy ya no estaba presente. Su cuerpo se movía, pero su mente se había ido, enterrada bajo un mar de traición, rechazo, horror y desamor. «Nunca estuviste de mi lado», dijo en voz baja. «No cuando papá murió. Ni cuando Ronnie me violó. Ni siquiera ahora». Kate se empujó hasta quedar de rodillas. Estábamos borrachos. Todos lo estábamos. Ninguno de nosotros estaba pensando con claridad. No sabía que llegaría tan lejos. Stacy levantó el cuchillo. Sus manos temblaban violentamente ahora. Lágrimas caían por sus mejillas. Quería ser madre del hijo de Fernando, no del suyo. «¿Y tú? Te reíste. Te reíste y serviste más vino». «No lo sabía», lloró Kate. «No sabía que haría eso. No sabía que no usaría protección. A él no le importó, y a ti tampoco. Sigo siendo tu madre. Entonces debiste haberme protegido». Y con eso, se lanzó. La hoja entró en el costado de Kate, justo debajo de la costilla. Un sonido repugnante, como de carne desgarrándose, resonó en el silencio. La boca de Kate se abrió en un jadeo silencioso. Sus manos se extendieron, agarrando los brazos de Stacy, no en defensa, sino por el shock. Luego, una segunda puñalada, más alta, más profunda. Kate cayó de lado. Sus piernas se estremecieron. Sus uñas rasparon el suelo mientras su respiración se convertía en un jadeo ahogado. Stacy se quedó paralizada. El cuchillo se deslizó de sus dedos y cayó al lado de la mano de Kate. La sangre se extendía debajo de ella, como una sombra que crecía a cada segundo. Kate intentó decir algo. Sus labios se movieron, pero el aire estaba denso de sangre. Un gorgoteo, y luego nada. Stacy cayó de rodillas. «¡No, no, no, no!», lloró, alcanzando la mano de Kate. por favor, quédate conmigo. No quise hacerlo, no quise hacerlo». Presionó sus manos en las heridas, pero había demasiada sangre. Empapó sus jeans, sus mangas, su cabello mientras se inclinaba sobre el calor menguante de Kate. El cuerpo de Kate dio un pequeño estremecimiento final. Luego quedó inmóvil. Stacy lanzó un grito tan crudo que sonó como si viniera de otra especie por completo. No de un humano, sino de algo roto sin reparación.
algo que finalmente había comprendido que el último lazo con su pasado, su infancia, su origen se había ido, muerto por sus propias manos. Se arrastró hacia su bolso. Sus dedos estaban resbaladizos de sangre mientras marcaba. 9, 1, 1. ¿Cuál es su emergencia? ¿Los herí? Susurró. Por favor, vengan. No era mi intención. Solo quería que él pagara. Pero ella intentó detenerme. Y yo, señora, necesitamos su dirección. La dio, luego dejó caer el teléfono. Ella se sentó en el suelo junto a ambos cuerpos. Ronnie frío en la sala y Kate muriendo en la cocina. Miró la sangre que cubría sus manos. 2 personas muertas. Un niño vivo y nada a lo que regresar. Las luces rojas y azules pintaban las paredes en ondas pulsantes. Stacy seguía arrodillada, su rostro ahora vacío. Los oficiales gritaban órdenes, armas desenfundadas. Ella no se movió, no habló. Le pusieron esposas en las manos por detrás, le leyeron sus derechos. Asintió aturdida. Una joven oficial se detuvo al ver el frente de la sudadera de Stacy empapado de sangre. ¿Estás herida? No, murmuró Stacy. La oficial miró su vientre. Una ligera curva apenas perceptible, pero ahí, real, creciendo. Stacy la miró a los ojos. Estoy embarazada. La expresión de la oficial no cambió. Solo susurró en su radio. Notifiquen a los paramédicos. Una sospechosa embarazada. 2 muertos al llegar. Cuando la llevaban afuera, Stacy miró al cielo. Las estrellas habían desaparecido. Solo quedaban nubes. La sala del tribunal estaba helada. No de temperatura, sino de energía. Podías sentirlo en el silencio antes de que el juez entrara. En la manera sutil en que la gente evitaba el contacto visual con Stacy mientras la llevaban. Con las muñecas esposadas, los ojos hundidos, el vientre apenas mostrando el bulto de vida que desafiaba la muerte que la seguía. Cada lente de cámara en la sala se enfocaba primero en ella. No se parecía en nada a la mujer que describían los titulares. Ni la seductora, ni la hija rebelde que destruyó a su familia por lujuria. Solo una chica en un mono beige con manos temblorosas y un alma que había envejecido 100 años en 4 semanas. Los medios ya la habían crucificado. Hija embarazada asesina apuñala a la madre después de intercambio de novios. Fantasía que salió mal termina en doble asesinato. Madre e hija intercambian parejas. Solo una vive para contarlo. Ya no era solo un crimen. Era un espectáculo grotesco, y la gente lo devoró. Pero en la sala del tribunal no había caos, solo gravedad y el insoportable peso de lo que ella había hecho. Antes de que el juicio comenzara, ella estuvo detenida durante semanas. El detective que la interrogó tenía un rostro de piedra, pero ojos de cristal, vigilantes, humanos, pero imperturbables. La dejó hablar, y ella lo hizo, de principio a fin. Sin mentiras, sin adornos, sin intento de escapar. El cumpleaños, las bebidas, las palabras. Todavía podemos intentarlo. La noche de miembros borrosos y falsa emoción. La prueba, la risa, el frasco, el cuchillo. Cada detalle se lo contó, incluso las cosas que no le preguntaron. En un momento, se inclinó hacia adelante y preguntó en voz baja, ¿por qué no huiste? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque no hay ningún lugar al que pueda ir donde mi culpa no me siga. Él no escribió eso, pero nunca lo olvidó. Cuando llamaron a Fernando como testigo, no había hablado con Stacy en casi 2 meses. Entró en la sala del tribunal con un traje negro que ahora le quedaba demasiado grande. Su rostro demacrado, su piel que alguna vez fue dorada, se había vuelto ceniza. Cuando miró a Stacy, ella no encontró su mirada. No pudo. El fiscal le pidió que relatara su relación con ella. Lo hizo gentil y cuidadosamente. La amaba, dijo. Todavía no entiendo cómo sucedió esto. Luego le preguntaron sobre el viaje. ¿Por qué se fue? ¿Cuánto tiempo estuvo fuera? Él respondió. Y luego llegó la pregunta final. ¿Sabías que ella estaba embarazada antes de los asesinatos? Fernando hizo una pausa, tragó saliva, negó con la cabeza. No, su voz se quebró. Le iba a proponer matrimonio la noche que regresé. La sala del tribunal quedó en silencio. Una mujer en la galería lloró. Las manos de Stacy se cerraron en puños debajo del escritorio. Su respiración temblaba. No lloró. Todavía no. Fernando dejó el estrado sin decir otra palabra, pero al pasar junto a ella, susurró algo. 2 palabras. ¿Por qué, Stacy? Y ella se derrumbó, no en sollozos fuertes, sino en el silencioso colapso de alguien que no tenía más respuestas que dar. Su abogado pidió clemencia. Agobio mental, locura temporal, un colapso total del control emocional. Trajeron a una psicóloga, quien explicó los roles borrosos de madre e hija, la forma en que los límites se habían erosionado desde la infancia, el duelo no resuelto por la muerte de Brandon,
la amistad poco saludable convertida en codependencia, cómo el vínculo de Kate y Stacy era menos maternal y más de espejo, y cómo esa confusión, mezclada con traición y trauma, llevó a un colapso psicótico eventual. Fue violada por las circunstancias, dijo él. Fue emocionalmente abandonada por la única persona en la que confiaba. Fue empujada a un borde que no se sentía como un precipicio hasta que ya estaba cayendo. El fiscal no discutió emociones. Mostró fotos del cráneo aplastado de Ronnie, de las heridas de cuchillo de Kate, del charco de sangre en la cocina. Mostró el cuchillo, el frasco y la botella de vino de esa noche, todavía con el lápiz labial de Kate en el borde. Ella tomó una decisión, dijo, de terminar vidas. No pidió ayuda cuando las cosas se intensificaron. No huyó. Terminó lo que comenzó. Y luego señaló su vientre. Eligió llevar una vida mientras destruía a otras dos. Cuando Stacy subió al estrado, la sala contuvo el aliento. Miraba hacia abajo la mayor parte del tiempo. No lloró cuando describió el intercambio. No lloró cuando habló de la risa de Ronnie. Solo lloró una vez, cuando dijo, «Mi madre murió no porque la odiara. Murió porque todavía necesitaba que me salvara, y no lo hizo». Su voz apenas se elevó por encima de un susurro, pero nadie lo pasó por alto. El jurado deliberó durante 7 horas. Volvieron con 2 veredictos: culpable de asesinato en segundo grado por la muerte de su madre, culpable de homicidio voluntario por la muerte de Ronnie. La voz del juez fue pesada al leer la sentencia. 25 años en prisión, sin posibilidad de libertad condicional antes de 18. Un suspiro colectivo recorrió la sala del tribunal. Stacy asintió. No protestó. No suplicó. Simplemente preguntó una cosa. ¿Puedo darle un nombre a mi bebé antes de que se lo lleven? El juez hizo una pausa. Luego asintió. Lo escribió en un trozo de papel. Julian. 6 meses después, Stacy entró en trabajo de parto en el ala hospitalaria de la prisión. Estaba sola, sin familia, sin amigos, ni siquiera un guardia que le importara. Cuando Julian nació, ella pidió 2 cosas: sostenerlo y cantarle una vez. Le dieron 5 minutos. Lo acunó, esta pequeña vida que había crecido a través de la muerte, la vergüenza y el dolor. Le susurró una canción que su madre solía cantar: «Eres mi sol, mi único sol». Su voz se quebró a la mitad. Luego lo entregó. No se le permitió saber a dónde fue. Fue puesto bajo cuidado protector, una adopción cerrada. Nuevo nombre, nueva vida. El caso permaneció en los titulares durante meses. Los podcasts de crímenes reales lo diseccionaron. Se propusieron tratos para documentales. La gente debatía si Stacy era una asesina a sangre fría o una hija rota, atrapada en los escombros del trauma generacional. Pero eventualmente, algo más sucedió en las noticias y el mundo siguió adelante. Todos, excepto ella. La celda de Stacy era pequeña, gris. No tenía fotos, ni cartas. Escribía cartas a Julian cada semana, aunque nunca fueron enviadas. Cartas llenas de nanas y disculpas. Cartas sobre sueños y arrepentimientos. Cartas que terminaban con: «Si alguna vez descubres de dónde vienes, solo quiero que sepas que te amé, incluso cuando me odiaba a mí misma». Dejó de contar los días. Algunos presos la llamaban la asesina de bebés. Otros la dejaban sola. Algunos la compadecían. Pero nadie realmente la entendía, ni siquiera ella misma. Esto no era solo una historia de crimen. Era una historia de límites difusos, de un dolor no tratado, de una familia que confundía amor con amistad y emoción con conexión. Se trataba de una madre e hija que olvidaron lo que las hacía sagradas entre sí hasta que fue demasiado tarde. Una noche destruyó 3 vidas. Un intercambio de pareja que se suponía que sería solo una vez. Una broma que se convirtió en realidad. Una fantasía que dio vida a un niño. Y la muerte. Ahora en una celda de prisión, lejos del mundo que una vez conoció, una mujer mira por una ventana que no puede abrir, tarareando canciones de cuna a un niño que tal vez nunca conozca su nombre. Una cuna, un ataúd y una jaula. Todos nacidos de una noche de cumpleaños que nunca debió haber ocurrido.